Mario Méndez, Rarezas, ilustrado por Marcela Calderón. Sentados en círculo, varios amigos de la selva misionera pasaban la calurosa noche contando historias. Se encontraban allí, entre otros, Juanito el Zorro, Francisco el Piojo y el más famoso de los charlatanes, Eustaquio el Sapo. La conversación giraba en torno a un tema que curiosamente no era raro. Hablaban de rarezas. Todos, quien más, quien menos, tenían una anécdota que referir. Juanito había comentado la historia de la tortuga, que había decidido dejar de lado su caparazón para vivir al sol, y de cómo las demás tortugas, ofendidas por su elección, le habían dado la espalda, o más bien dicho, parte de atrás de sus caparazones. El piojo Francisco contó una historia todavía más rara, la de un piojo amigo suyo que se negaba a chupar sangre y que, para horror de su familia, se arreglaba chupando tomates y naranjas. Pero el que remató la noche con una historia rara fue Eustaquio el Sapo. Rareza, lo que se dice rareza, fue la de Haroldo el yacaré. Esa sí fue una rareza, dijo Eustaquio, e hizo un silencio como esperando. Por fin, una lechuza joven cayó en la trampa que le tendía el sapo y le pidió que contara, así que Eustaquio, inflado de orgullo, se largó con la historia. Todo empezó en una mañana como tantas junto al río, dijo Eustaquio, con voz misteriosa. Haroldo, el yacaré, se arrastró hasta el agua, como siempre, cuando de pronto le dio un feroz ataque de risa. Un ataque tan grande que de inmediato contagió a todos sus hermanos, tan fuertes eran sus carcajadas. Durante un buen rato, las bocazas de los yacarés atronaron la orilla, hasta que por fin, uno de los más viejos, aún con lágrimas en los ojos, pudo preguntarle qué era lo que le ocurría. Todavía tentado de risa, Haroldo intentó explicarse a duras penas. «Tengo cosquillas», dijo, cuando al fin contuvo las carcajadas. «El barro me hace cosquillas en la panza». Al oírlo, todos pararon de reírse de inmediato y lo miraron muy serios. Uno de ellos opinó que quizás Haroldo tuviera fiebre y no faltó quien pidiera la presencia de un médico. Haroldo los miraba sorprendido, todavía sin entender la reacción de sus hermanos, que era la más lógica. Durante miles de años, los yacarés se habían arrastrado por el barro. Estaban hechos para eso. A nadie se le podía ocurrir que el barro provocara cosquillas. Pero, aunque pareciera increíble, a Haroldo el barro sí le producía cosquillas en la panza. Unas cosquillas terribles que empezaron aquella mañana y se fueron repitiendo primero cada 4 o 5 días, después día por medio y finalmente todos los días, haciéndole la vida imposible. Pero por mucho que a Haroldo le molestaban las cosquillas, los otros yacarés se negaban a entender su rareza. Suele pasar que a las mayorías les cuesta aceptar las ideas nuevas y demasiado distintas. Y era eso, precisamente, lo que les ocurría a los yacarés del Paraná. Hasta que un día, el joven yacaré cosquilloso convocó a sus hermanos y con lágrimas en los ojos, lágrimas que no eran esta vez de cocodrilo, les comunicó que con su ayuda o sin ella, él ya no soportaba la situación en la que estaba y que por lo tanto había decidido irse. Los yacarés callaron, un poco arrepentidos. Haroldo dio media vuelta y empezó a irse, pero en ese momento se oyó la voz de un yacaré, Violeta, una de las más jóvenes del grupo. «Si ustedes no ven que Haroldo necesita ayuda, es que tanta agua les dañó la vista», exclamó enojada. «Y yo me voy con él». Eso bastó para que los grandes reptiles reaccionaran. Uno a uno se acercaron a Haroldo y primero, con timidez
Luego, con entusiasmo, le ofrecieron su ayuda. Y así fue como Haroldo, con la colaboración de sus hermanos, que por fin aceptaron su rareza, se construyó su casa, nada más y nada menos que sobre la gruesa rama de un sauce llorón que caía sobre el río. Entre todos construyeron una especie de escalera viva. El cosquilloso yacaré usó a sus hermanos como si fueran escalones, y así llegó hasta su nuevo nido. El río estaba ahí nomás, apenas a un par de metros por debajo de la rama, y para poder pescar, lo único que tenía que hacer era aprender a zambullirse. Después, claro, tendría que aprender cosas más difíciles, como mantener el equilibrio sobre la rama y, sobre todo, trepar sin la ayuda de los otros lagartos, ya que no iba a andar molestándolos cada vez que quisiera subir a su casa. Pero Haroldo era porfiado, y las cosquillas le molestaban tanto que estaba dispuesto a hacer el aprendizaje, aunque le llevaron toda la vida. Y podrá parecerles mentira, pero es cierto, en poco tiempo Haroldo consiguió lo que quería. En 2 o 3 meses, después de muchos porrazos, aprendió a vivir sobre la rama del sauce, y en 4 o 5 meses más se movía entre las ramas con la agilidad de un mono. El sapo Eustaquio hizo un nuevo silencio. Comprobó que su auditorio estaba muy concentrado en su cuento y siguió. Pero como a los 2 años de la extraña mudanza, una mañana muy temprano, el joven yacaré volvió a contagiar con sus carcajadas a todos sus hermanos del río. ¿Otra vez tenía cosquillas?, interrumpió la ingenua lechuza, completamente intrigada por la historia del sapo. Es claro, dijo Eustaquio. Ahora, así de golpe, le habían entrado nuevas cosquillas en las patas, producidas por los brotes que empezaban a crecer en la rama. Haroldo sabía por experiencia que las cosquillas se repetirían, y para encontrar una solución, se sumergió en el río y se puso a pensar mientras nadaba. Durante un buen rato nadó bajo el agua, y cuando al fin tuvo que salir a flote para respirar, se encontró en una zona rocosa, cerca de una oscura cueva que se asomaba al agua. Fue allí donde yo lo vi, ya que en ese tiempo tenía mi rancho por esa zona, y no me costó nada darle una solución, que para eso están los amigos. Armate el nido entre las piedras, le dije, y Haroldo comprendió que este humilde servidor tenía razón, y me hizo caso. Allí vive desde entonces, de lo más tranquilo, pero a la espera de que otra vez le aparezcan las cosquillas. Total, si a él no se le ocurre algo, siempre puede contar con ayuda, que de rarezas entiendo más que nadie. ¿Por qué?, volvió a preguntar la lechuza, ante la sonriente bocaza del sapo que la esperaba. Por nada, contestó Eustaquio, y pegando un salto se subió al cogote de un tapir, donde vivía desde hacía un tiempo con la excusa de que el barro le lastimaba las patas. Mario Méndez, Rareza.